El poder le pertenece al demonio. El príncipe de este mundo. ¿Tú has visto al demonio alguna vez? La actividad de los espíritus y esto. ¿Nos puedes contar alguna experiencia de algún exorcismo que hayas presenciado? El caso es que yo llegué a ese campamento y estaban exorcizando una monja africana. ¿Cómo es posible, Marino, que dentro de la iglesia haya personas que no crean en la existencia del demonio? Un mundo que está lleno de oscuridad, porque estamos en la oscuridad. Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos una vez más con Marino Restrepo y además estamos en persona, cara a cara, no estamos en Zoom. Y vamos a hablar ahora de un tema que no os debe dar miedo en absoluto, porque yo creo que, y os lo voy a decir ya, al demonio se le combate con información, no cerrando los ojos, porque como decía el poeta francés Charles Baudelaire, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Pero sí que existe, ¿no, Marino Restrepo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Claro que sí, existe. Y vemos a través del tiempo cómo Satanás muy astutamente se ha desaparecido, ¿no? Supuestamente. Y han pasado siglos en que la gente cree que el diablo no está por ningún lado. Y resulta que era cuando más activo estaba, ¿no? Yo pienso que debemos comenzar por esto. Dios nos escogió a nosotros como pueblo, que es un pueblo que es su ejército. El ejército de Dios es lo que somos, ¿no? Como católicos. Es un pueblo escogido, separado, predestinado, como dice San Pablo. Así de que cada uno de nosotros ya fue escogido por Dios cuando nacimos. Y el demonio nos conoce, porque el demonio conoce a sus enemigos, ¿no? Y sabe que nosotros desde el vientre de nuestra madre ya somos una amenaza para él, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y eso es para el demonio la daga más grave que tiene. Es con eso quemamos demonios, con eso se acaba el territorio del demonio por donde estemos, si verdaderamente nos convertimos en esos instrumentos, ¿no? Entonces, la misión nuestra es ser buenos. Y para ser buenos tenemos que ser muy valientes, porque uno tiene que ser valiente para tener paciencia, compasión, para perdonar, para tener caridad. Para eso necesita valentía. Entonces, pues solo los valientes llegan a la meta, ¿no? A la victoria del cielo. Pero el demonio quiere acobardarnos. Precisamente en otro programa que hicimos, ¿te acuerdas? Hablábamos de los apóstoles. Sí. Y cómo los acobardó él, ¿no? Antes de Pentecostés. Cómo los llenó de miedo, de incertidumbre, para que no hicieran lo que tenían que hacer, para que no murieran por Jesús. Los tenía todos atormentados, ¿no? Y entonces, si nosotros entendemos que la naturaleza nuestra espiritual nos exige ser fieles a Dios y ser buenos, entonces ya sabemos que con eso tenemos la fortaleza para poder enfrentarnos a la batalla espiritual a la que vinimos, que es contra el maligno. Porque eso es, ¿no? Nuestra vida como católicos es la vida militante de un ejército de Dios que viene para salvar almas. ¿Nuestra vida cuál es? Llevarle almas a Dios. Por eso Jesús muy claramente le dice a los apóstoles: desde ahora seréis pescadores de hombres. ¿Ya? Y ese envío que hace Dios a los apóstoles es el envío de vayan y me traen almas, ¿no? Y eso es el envío nuestro de cada uno de nosotros. Y el demonio sabe que esas almas que nosotros vamos a llevarle a Dios están en su territorio, ¿sí? Y se las vamos a sacar a él. Y eso no sale gratis. Claro, entonces ahí entra el enemigo a combatir, ¿no? Porque el demonio no lo va a encontrar uno en un prostíbulo, porque ahí todos le pertenecen ya. Él ya no tiene necesidad de ir allá, ¿no? El demonio no va a encontrar uno en ningún lugar de pecado, porque eso es de él.
El demonio lo encuentra uno en el convento, en el seminario, en la iglesia, en la familia. Ahí lo encuentra, porque ahí es donde están los peces que él quiere. Ahí es donde está lo que él quiere pescar para él, ¿no? Que es lo que está en la luz, lo que le pertenece a Dios, que es lo que él odia. Entonces, cuanto más cerca estás de Dios, más tentaciones tienes del demonio para apartarte de él. Exactamente, más fuerte la lucha, ¿no? Es como, entre más alto el edificio, más alta la sombra, ¿no? Entonces, el demonio crece al lado de uno de acuerdo a lo que uno crezca. ¿Sí? Entre más se eleve uno hacia Dios, más se eleva él hacia uno para tumbarlo. ¿Sí? Está como prendido del crecimiento nuestro para decrecernos, buscando cómo disminuirnos. Y trabaja a través de los instintos, los sentidos y la razón, las emociones, las pasiones, las tendencias, a través de todo eso, porque él es un ser intelectual, no es corporal. Entonces, él permea todas esas áreas nuestras y nosotros, al estar inundados de ese espíritu, si estamos en pecado, estamos actuando como si fuera yo el que está actuando en el mal, cuando es el mal en mí que me lleva a hacer el mal, porque yo lo permito, porque le pertenezco a él, porque estoy en pecado. Claro, y al contrario, si estás con Dios, estás con Dios. Exacto. Eres instrumento y estás actuando para Dios, ¿no? Exacto. Entonces es increíble cómo el Santo Padre Francisco, yo creo, no estoy seguro porque no tengo los datos, pero yo creo que fácilmente puede ser uno de los papas que más ha hablado del diablo. Sí. Habla mucho, desde luego. Mucho. Y dice, el demonio es una persona y es un enemigo y quiere destruirnos. Y habla del infierno. Sí, siembra la división, la disputa, la rencilla entre los propios hermanos, ¿no? Claro, es la división. Y se dan cuenta en las parroquias, las comunidades parroquiales, en las comunidades como la mía, en tu experiencia apostólica, me imagino, cómo es que el demonio comienza a buscar cómo dividir, cómo destruir, cómo confundir, cómo llenar de ideas la gente, ideas malas, ¿no? Cómo poner unos contra otros. Y todo esto es el espíritu del mal, ¿no? Está presente en todo eso. Nosotros vemos, yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de este tema, yo en mi experiencia de mi lectura de las escrituras, que lo hago a través de mi ministerio con las charlas que voy leyendo, ¿no? Lo que más me ha dado claridad sobre la demonología en lo que es bíblico han sido las 3 tentaciones de Jesús en el desierto. Yo creo que si nosotros verdaderamente miramos ese pasaje del desierto, cuando Satanás tienta a Jesús, nos vamos a dar cuenta de esas 3 tentaciones. ¿Por qué Jesús, que es el maestro y es el camino, nos dio esa enseñanza? Porque Jesús no necesitaba ser tentado en el desierto. Él lo hizo porque nos quería enseñar quién era el diablo y de qué estaba hecho y qué quería de nosotros. Y él, como hombre, se presta para que el diablo haga lo que quiere hacer con un hombre, ¿no? Y en qué forma lo va a tentar. Entonces, porque el demonio sabía que ese era Dios, pero sabía que Dios todo lo hace perfecto. Entonces sabía que él se había hecho perfectamente imperfecto, se había hecho perfectamente hombre. Y el Satanás vino a tentarle su imperfección. Y sabía que Jesús tenía que obedecer a la naturaleza que tomó, porque él todo lo hace perfecto. Y esa era su misión. Y el diablo, como es malo, 100% malo, digo, y ahora estás de humano, ¿no? Viene y le dice, esas piedras, mira, conviértelas en pan. Y luego se los lleva. Hay algo increíble de estas demonologías, de esta trinidad de tentaciones, que es cuando él se lleva a Jesús a una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, no le dijo que el 20% ni el 30%, sino todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Todos los reinos de la tierra. Entonces, esa enseñanza es tan increíblemente perfecta e importante.
de darnos cuenta. La gente vive soñando con que aparezcan los gobernantes santos, las compañías internacionales santas, lo no sé qué, y no se dan cuenta que este mundo está en manos del diablo, ¿no? Habrá gente buena en corporaciones, en gobiernos, de repente aparece gente de buen corazón y hacen cosas buenas, pero el poder le pertenece al demonio. El príncipe de este mundo. Sí, Satanás. Y Jesús lo llama así, ¿no? Entonces yo pienso que debemos tener muy claro que estamos en el destierro. Es que esto es algo que se le olvida a la gente, y sobre todo a gente con fe, que tiene revelada la verdad. Se les olvida que no estamos en casa, que este no es el paraíso. Como decía Carlo Acutis, ¿no? Nuestra patria es el cielo. Eso. Y que nuestro corazón debe estar en el cielo, los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y uno tiene que estar muy consciente de que estamos en el destierro, en un mundo caído, un mundo que está lleno de oscuridad, porque estamos en la oscuridad. Y hay gente que tal vez se le olvida de que esta no es la casa y que este mundo terrenal es un paso hacia la eternidad, pero es transitorio, además que le pertenece al maligno, todo esto. Queda difícil que la gente común, que no tiene una fe profunda, o gente del mundo que no tiene fe, pueda entender este lenguaje, porque van a decir, ¿cómo así, no? Pero como tú decías antes, Dios quiere que seamos felices, que estemos contentos, ¿cierto? Porque muchos santos han dicho, un cristiano que no esté contento es sospechoso, ¿no? Uh-huh. Obviamente todos nosotros tenemos días malos y hay días que no vamos a estar muertos de la risa, ¿no? Pero porque hay días difíciles. Pero en sí, el corazón del cristiano que es fiel y que es pequeño y humilde y le obedece a Dios, es un corazón con gozo y con esperanza y con paz. Esa es una señal del cristiano que verdaderamente está en la luz. Pero el demonio quiere apagar esa luz, porque ¿qué quiere hacer él? Te quiere quitar la esperanza, la paz, el gozo, y volverte pesimista y materialista y racional en todo sentido y no espiritual. Y entonces esa es la batalla. Oye, Marino, ¿tú has visto al demonio alguna vez? No, gracias a Dios bebe que agua, no. Dale un trago, sí, que llevamos... Gracias a Dios no que lo no, has visto. Y yo le pido a Dios que nunca lo vea. ¿Y lo has visto en un hombre? ¿He visto qué? Al demonio en un hombre. Sí, eso sí he visto mucho, manifestaciones de espíritus del mal en personas, sí, claro. Pues he visto gente posesa, ¿no? Por un lado, ¿no? Porque he estado en varios exorcismos. ¿Has ¿no? estado? Sí, no porque yo participe como exorcista, porque eso es para el sacerdote, pero sí porque he estado allí invitado de exorcistas para apoyarlos en oración y he aprendido mucho, ¿no? De la actividad de los espíritus y esto. ¿Nos puedes contar alguna experiencia de algún exorcismo que hayas presenciado? Sí, unas religiosas que nacieron en Medjugorje. Son Filio del Divino Amore, ¿los conoces? Italianos. Sí. La Madre Rosaria, ¿la conoces? No la conozco personalmente. Eso, y ellos con Melinda y Roland compusieron la música de Medjugorje, todo eso, ¿no? Bueno, ellos, la Madre Rosaria era guardiana en Zagarolo, que queda cerca de Roma, de un campamento de exorcistas del Vaticano. Y ella los cuidaba. En esos días estaba Monseñor Milingo. Sí, tú sabes, el famoso Milingo. Sí, hombre. Y entonces la madre me invitó a quedarme con ella 3 días en ese campamento. Y conocí a Milingo, que estaba ahí, recién rescatado de los Munis, que lo había rescatado pues Juan Pablo II y la policía italiana, que se lo había robado una terapeuta Muni. ¿Supiste esa historia? Algo he oído hablar. Bueno, el caso es que esa historia es otra y es larga. No viene el caso ahora, pero el caso es que yo llegué a ese campamento y estaban exorcizando una monja africana que posesa con un caso. La trajeron en un avión privado, amarrada, pues junto con otros, y llevaba 1 año ahí
de exorcismos y todavía no podían. Ella, en una de las sesiones de exorcismo, el demonio levantó a Milingo por el aire y lo lanzó al otro lado de la carpa, porque esta es una carpa llena de colchones y de cojines y todo, donde hacen esos exorcismos, ¿no? Y levantó al Milingo y lo lanzó y le dañó una rodilla. Y por eso es que el Vaticano le mandaba terapeutas. Y a través de los terapeutas se infiltró una coreana que era de la secta de los Munis, porque Milingo había desprogramado muchos Munis, ¿no? Entonces el demonio tenía una venganza con él. Pero ese día que yo estuve ahí, era con esa monja, ¿no? Y Milingo no estaba haciendo el exorcismo, sino otros 2 sacerdotes italianos, y tenía un grupo de monjas que los apoyaban en oración, fuera de que había un convento entero apoyándolos, ¿no? Y entonces ese día me tocó, cuando yo entré, la monja estaba con chaqueta de fuerza, ¿cómo se llama? ¿Chaleco de fuerza? Sí, sí, la sí. que le ponen a los... Una camisa de fuerza. Camisa de fuerza, Sí. exacto. Sí. Y estaba al fondo, siempre a una distancia grande, era una carpa muy grande. A propósito, porque el demonio a veces eleva a la gente, ¿no? La ¿Tú eso lo has levanta. visto? Sí, sí, claro. La levanta por los aires o la sube por una pared, ¿no? Todo eso lo he visto yo en ese lugar. ¿Qué me estás contando? ¿Te Sí. lo has visto tú eso con tus propios ojos? Con mis propios ojos, claro. O sea, que la eleva por una pared. Sí, a una persona la eleva, a un sacerdote. En una de las sesiones, yo estuve en 3 sesiones. En una de las sesiones llegó un sacerdote joven, y la madre me dijo: este sacerdote no está bien. Este sacerdote tiene problemas. Yo no sé qué problemas tiene, pero no está bien. Y ese sacerdote se había hecho muy popular en una pequeña ciudad de Italia como exorcista, ¿no? Pero la madre dijo: este anda mal. El diablo lo tiene confundido. Entonces entró al exorcismo. Y cuando entró, ya había empezado las oraciones, ¿no? Habían empezado. Y en el momento que entró, la monja hacía así, y el hombre queda como pegado contra la carpa. Yo estoy al lado de él, queda pegado contra la carpa. Yo siento como un viento, algo, ¿no? Y miro para el lado y lo veo pálido, con las manos así como fuera de control, y sus pies empiezan a moverse así. Me doy cuenta que está levantado del suelo, ¿no? Levemente, al principio. Levemente, yo digo: wow. Y veo que la monja está conectada con él, ¿no? Ella lo está mirando así, fijo a él. Y de pronto, cuando aumenta la oración y se profundiza más en el exorcismo, sube otro pedazo, él. Y ya empieza a gemir, a dar unos gemidos de llanto, de angustia, espantosos, que parecía casi un animal, ¿no? Y estaba aterrado, sus ojos volados de el miedo que tenía, todo, ¿no? El caso es que la oración siguió, tuvo 10 minutos más y cayó. Y cuando cayó, lo sacaron de ahí. La madre y otras personas la sacaron de ahí, se lo llevaron. Yo continué en el lugar y eso duró pues mucho rato. Y cuando salí, el sacerdote estaba hablando, se convirtió. Ese día se convirtió y confesó que él había entrado al exorcismo por popularidad, por dinero, y que no creía en el diablo, no. Unas cosas que uno dice: ¿cómo puede ser posible que un sacerdote haga eso, no? Pero él dijo: pero lo vi con mis propios ojos. Caramba. Qué horror. Y yo digo, por eso le ruego a Dios todos los días que nunca lo vaya a ver, ¿no? Pero sí he estado en exorcismos de esa naturaleza. Y muchos sacerdotes que, mira, yo en mis viajes encuentro muchos sacerdotes exorcistas y son muy famosos y todo. Pero cuando yo los veo y les miro sus ojos, yo digo: estos son parecidos al que conocí en Roma, ¿no? Digo yo: ¿qué tal que un día el diablo les dé la vuelta bien duro, ¿no? Pues con eso no se juega. Claro. Sí.
Bueno. Yo recuerdo que cuando el cardenal Rouco aquí en Madrid, en la archidiócesis, nombró 8 exorcistas. 8. Y harían falta más, porque hay muchas diócesis en España que no tienen exorcista. Pues yo creo que ha quedado uno o no más de los que nombró. Porque claro, enfrentarse al demonio tienes que ser un sacerdote de probada oración, ¿verdad? Muy santo. Muy santo. O sea, no es una broma, es jugar con fuego. Claro. Total. Y si no te quemas. En una oportunidad, un sacerdote en Sudamérica me dijo, el obispo acaba de nombrarme de exorcista. Yo no sé nada de eso, pero él me mandó a estudiar. ¿Usted qué me aconseja? Yo le dije, mire, la única condición para que usted se vaya de exorcista es váyase con la santidad. Si no se va con eso, no se vaya. Si usted no está decidido a ser santo y de verdad santo, no se vaya, quédese. Porque el diablo lo va a acabar. El diablo lo va a acabar. Porque si él ve que usted tiene negocios con él, usted no se está santificando, sino que tiene un pie puesto en las cosas de la tierra, de la carne, de su propia amor propio, todo esto, por ahí se le mete y lo acaba, ¿no? Y quién sabe qué daño le hace. Entonces está muy asustado el padre. Es que realmente el demonio que conoce nuestros puntos flacos y cuanto más los de los exorcistas, ¿verdad? Hay algunos exorcistas que a quienes rodean corifeos, ¿verdad? Aduladores. Y entonces les coge por la vanidad, ¿verdad? Por el ego, por ahí. Y hay muchos exorcistas que acaban mal por esa razón. Porque se acaban creyendo que ellos son, ¿no? Muy populares o... Eso, sí, exacto, sí. Y hay muchísimos exorcistas hoy que son muy populares, son muy famosos, llenan estadios y cosas, pero están en manos del diablo. Y yo conozco varios, y no hay forma de decirles, porque también están llenos de soberbia, ¿no? Y el diablo les ha dado una autoridad que es del diablo, ¿no? Pero utilizando todas las cosas de Dios. Marino, ¿al demonio hay que tenerle miedo o respeto? Al demonio hay que tenerle vigilancia, no miedo. Hay que vigilarlo. Pero la única condición para uno estar seguro de que lo que le resta es vigilar es estar en gracia. O sea, hay que tenerle miedo al pecado, no al demonio. Porque el demonio no tiene ningún poder sino el que nosotros le damos. A no ser un caso extraordinario como Pedro cuando le pide el diablo permiso a Dios para tentarlo. Como Job, que le pide también permiso al diablo para tentarlo a Job, para probarlo. Esas son excepciones, ¿no? Por eso San Pedro en una de sus cartas, seguro te acuerdas cuando dice que cuando seas probados y pases tribulaciones, más vale que sean no porque fuiste ladrones, asesinos o quién sabe qué, sino porque estabas haciendo la voluntad de Dios y Dios lo permitió. Qué maravilla, eso es maravilloso. Sí, es maravilloso, porque es una enseñanza de que sí, seremos probados, no por ser malos y pecadores, sino porque Dios nos moldea, nos forma, nos pone en el horno, nos trilla para meternos a casa, ¿no? Pero más vale que sea dentro de la fidelidad y no porque somos infieles. Entonces al diablo no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo al pecado. ¿Cómo es posible, Marino, que dentro de la iglesia haya personas que no crean en la existencia del demonio? Sí, yo comentaba antes contigo, con tu familia, sobre ese evento del Papa Francisco que un miércoles da su catequesis en Roma y luego al día siguiente, ese día la catequesis dijo, el diablo es una persona y es un enemigo, tenemos que cuidarnos y el infierno existe. Y al día siguiente el provincial general de todos los jesuitas del mundo, que es de la comunidad del Papa, sale públicamente y dice,
el infierno no existe y el diablo es una idea. ¿Tú supiste eso? Lo recuerdo perfectamente. Exacto. El demonio es un símbolo, ¿no? Exacto, sí. No es real. Una idea. Entonces, te das cuenta, es el clero, ¿no? En el clero hay mucho cura que no cree en el diablo, ni en el infierno, ni en el pecado. Pero si tú los miras bien, los requisas, andan en pecado. Y por eso... Pero bueno, aunque nosotros somos pecadores, Marino, Sí. tú y yo, pero sin embargo creemos en el demonio. Sí, pero es que esos que andan en pecado, digo yo, viven en pecado y esa es su vida. Amigo, eso es otra, claro. Sí. Claro, efectivamente, porque claro, no deja de ser una sin razón, es decir, porque los evangelios están ahí. Y es más, a mí me ha pasado en alguna misa, a la hora de la homilía, el sacerdote, cuando tocaba un pasaje evangélico del endemoniado de Gerasa, por ejemplo, ¿no? Decía, bueno, pues que era un enfermo mental, pero que eso no era un endemoniado, ¿no? Sí, y está muchos... bien claro en el evangelio. Habla de demonios y de espíritus impuros. Jesús habla con ese espíritu. Cuando cura a un leproso se dice que cura a un leproso, pero cuando se expulsa a un espíritu impuro se dice eso, ¿no? Exacto. Y sin embargo, ¿cómo se tergiversa, se manipula eso, verdad? Lo hacen a propósito porque ellos quieren acomodarse a la vida que viven. Yo digo, cada que escucho una prédica de alguien que está transgiversando la verdad, es porque están torcidos en su vida personal, están mal, andan en pecado, son inmorales, quién sabe en qué andarán, en qué pecados andarán, que empiezan a hablar todas estas herejías y a cambiar el evangelio, a predicar un evangelio nuevo, porque eso que acabas de decir es un evangelio nuevo. Pues si dice, estos tienen problemas mentales, eso no era un demonio, eso es un evangelio diferente al que Jesús nos está predicando, ¿no? Porque Jesús está hablando con los demonios. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? No le va a preguntar porque tiene una enfermedad mental, ¿no? Sino que ¿cuál es tu nombre? Dice Legión, porque somos muchos. En eso del Geraseno, ¿no? Exacto. De los Gerasenos. Entonces, claro, en el Evangelio, en los Evangelios, yo creo que tenemos tantas pruebas del demonio, porque Jesús se encargó de mostrarnos el enemigo, y nos lo mostró claramente en todos los exorcismos que hizo, en las tentaciones del desierto. Además, algo importante en las tentaciones del desierto al final, dice, y Satanás se retiró por un tiempo. ¿Sí? Claro, porque él volvió varias veces durante la vida de Jesús, ¿no? La vida pública. Siempre está ahí, exacto. Intentando, pues eso, perder a las almas, ¿no? Sí, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que tenemos un enemigo que hasta que el día que no salgamos de esta prisión, de esta tierra, no nos va a dejar. Hay que estar en gracia de Dios, tú lo decías, pero ¿cómo combatimos al demonio? Frecuentando los sacramentos, el Santo Rosario, por ejemplo, ¿no? Es un arma poderosa, ¿no? Poderosísima. Sí, la Virgen María es una pesadilla para el demonio, porque la palabra virgen lo dice todo, ¿no? Él no tiene poder contra la pureza, no tiene poder contra la Inmaculada, ¿no? En ninguna forma. Y fuera de eso, el Padre Celestial le ha dado a la Virgen María unas fuerzas, unos poderes contra el diablo que no los tiene nadie, ¿no? Es solo Dios. Pero también, para que nosotros nos mantengamos protegidos, firmes, yo te doy un ejemplo en mi vida personal. Yo siempre ando con los sacramentales, ¿no? Con el agua bendita, la sal exorcizada, aceite, donde llego, donde duermo, que tengo que dormir en miles de sitios, ¿no? Así como puedo estar en un convento, puedo estar en un sitio, en un hotel, en quién sabe cuántos lugares. Bueno, siempre en las habitaciones donde va a dormir, yo tengo que sellarlas con agua bendita, hacer oraciones para asegurarme que esté protegido, ¿no? Y eso siempre lo hago. Y cuando voy en un avión, rezo y me sello, o en un autobús, o en donde vaya transportándome, ¿no? A veces por el mar, quién sabe, en la selva. Los sacramentales son muy importantes. Mucha gente no sabe usarlos o no les interesa,
pero tienen poder y fuerza y nos protegen, ¿no? Claro, si estamos en gracia, porque de eso de nada sirve estar en pecado, ¿no? Y lo otro, como tú dices, la vida sacramental, la confesión frecuente, la Eucaristía lo más frecuente que podamos, el rosario de por sí, la relación con la Virgen María con todas sus devociones, la consagración a María, todo eso es vital para combatir al demonio, vital. La cruz de San Benito también. Sí, la cruz de San Benito tiene unas gracias impresionantes, ¿no? Pero como decimos, todos estos sacramentales tienen fuerza dependiendo de tu fidelidad, porque no son un amuleto, no son un amuleto, son un sacramental, y el sacramental causa un efecto inmenso desde la luz, si estás en la luz, ¿no? Exactamente. Y ahí tú ahí tienes un aliado muy potente, que eres muy devoto de él, de San Miguel Arcángel, ¿no? Sí. Eso, claro. Sí. El príncipe de las milicias celestiales, ¿no? Sí, San Miguel. Qué importante que es mantener esa relación muy cercana con él, de reconocerlo. Hay un pasaje que yo amo sobre San Miguel y es en la carta de San Judas, que tú sabes que es una carta que es una sola página, ¿no? Es la carta más pequeña del Nuevo Testamento, ¿no? Y hay un pasaje donde dice que Satanás se estaba peleando con San Miguel el cuerpo de Moisés. Entonces, cuando el arcángel San Miguel se dirige en la pelea con el diablo hacia el diablo, le dice que Dios te reprenda. Yo digo, qué acto de humildad más increíble. Él, siendo el príncipe de la milicia celestial, le hubiera podido decir: te ordeno, Satanás, que me dejes el cuerpo de Moisés, ¿no? Que es lo que haría mucho exorcista, mucho predicador, sobre todo las sectas cristianas, ordenan y hablan con una autoridad y todo. Y miren, el jefe de la milicia celestial no ordena nada a Satanás y le dice que Dios te reprenda. ¿Quién como Dios? Yo creo que ahí está San Miguel pintado de lo que es ese ángel, ese arcángel, y la fuerza de la humildad, la fuerza del amor puro hacia Dios, donde Dios es primero, ¿no? Dios es primero. Y ahí está, es muy precioso ese pasaje. Luego también es importante llevar un detente, ¿no? Un escapulario contra el maligno del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Sí, esas son promesas muy importantes, ¿no? Que se han hecho. Sí. Tener que, ahí... Sí, son revelaciones aprobadas por la Iglesia. El detente, sí. O sea que tú estás guarnecido, ¿no? Contra... Sí. Te tomas además tus precauciones con los sacramentales. Porque claro, tú viajas tanto por el mundo, has estado en más de 100 países, 130 países o 30 y tantos. Sí, sí. Y claro, vete tú a saber dónde duermes o con quién estás o con... Y entonces tú eso todo lo sellas, ¿no? Tu agua bendita, tu aceite exorcizado, ¿no? Sí, siempre cargo eso, siempre, por todos lados, porque es una batalla constante, tenés todos, y no solo yo, sino que todo católico está señalado por el diablo, ¿no? Porque somos sus enemigos, ¿no? Pero hay mucho desconocimiento sobre esto, mucha ignorancia. Total. Que, por ejemplo, hablando de padres con sus hijos, la noche de Halloween, todas estas cosas, ¿no? Rendijas, en definitiva, por las que se cuela el demonio, ¿no? En la sociedad de hoy. Y los padres tienen una grave responsabilidad con sus hijos, ¿no? Para preservarlos. Sí, la formación de los padres es la que hace los hijos, ¿no? Depende de eso su relación con Dios y sobre todo las defensas del demonio, ¿no? Pero hay tantos hogares disfuncionales hoy en todo sentido, que la fe la tienen y gente que va a misa y que está en la iglesia de pronto, pero que no conocen espíritu de la religión, conocen la religión, nada más. Y la religión la manejan a conveniencia. No se confiesan, pero comulgan, hacen cosas así, ¿no? O te dicen del demonio ni me hables. Exacto, o del pecado. Sí. Dios es un Dios de misericordia, porque ese es el evangelio
popular, ¿no? La misericordia. Y que cuanto los predicadores más amados son aquellos que predican esa misericordia y dicen: ustedes no se preocupen, Dios los ama así como están. Claro, y se olvidan de que Dios es infinitamente justo también. Claro. ¿Verdad? Y que uno tiene que convertirse, porque uno no puede. Hay mucha gente en la iglesia acomodada, que vive en pecado mortal y están acomodados y piensan que están bien porque están en la iglesia, pero están en pecado. A mí me llegan todo el tiempo, de las charlas, llega una señora: oye, pues es que yo tengo a mi marido, que no nos hemos casado. Y yo: pues que ese no es su marido, señora, ese es su amante. Claro, empezando No, por ahí. mi marido, nosotros nos casamos por lo civil, o no sé qué. Ese no es su marido, ese es su amante. Sí, y fuera de eso, si usted se muere así, tiene un peligro muy grande de condenarse, porque al encontrarse con Jesús, ¿qué le va a decir? ¿Me cambiaste por una criatura? No, porque eso es lo que está haciendo. Está cambiando a Dios por un ser humano, porque prefiere ese afecto humano, esa relación con la carne, que la relación con Dios, ¿no? Y es blanco y negro, es así, ¿no? Así es, Sí. así es. Bueno, Marino, yo te doy las gracias de verdad, una vez más, porque nos has arrojado luz sobre un tema muy oscuro, muy tenebroso, muy tétrico, ¿verdad? Sí. Y yo me quiero despedir de vosotros, queridos amigos de Refugio Zabala TV, con un mensaje de esperanza. Aquí no se trata de meter miedo a nadie, sino todo lo contrario, de deciros que Dios es infinitamente poderoso y que si estamos con Él no hay nada que temer. Ahora hay que estar con Él, hay que frecuentar los sacramentos, hay que confesar con frecuencia, hay que ir a misa, hay que rezar el Santo Rosario, el arma, como lo llamaba el Padre Pío, ¿verdad? Tan poderosa, más poderosa que una bomba atómica. Y hacer uso también de los sacramentales, como nos explicaba Marino, ¿no? El agua bendita, el agua exorcizada, la sal, el aceite, todas estas cosas bendecidas por un sacerdote que tanto bien hacen, ¿no? Y nos preservan de las acometidas del maligno. Pero primero hay que estar en gracia de Dios. Es la historia de una madre y una hija, cuando los gélidos vientos de Utah, Estados Unidos, en marzo de 2015, azotan cruelmente su vehículo, un Dodge Kyber. Lynn Jennifer Grosbeck, 25 años de edad, y su pequeña Lily, de 18 meses, viajan en la oscuridad de la noche, 10:30 aproximadamente. En un punto concreto de esa ruta, la mujer pierde el control del vehículo y se despeñan, y van a parar a las gélidas aguas del río Spanish Fork. Nadie se percata de la caída. Desde la autopista no se ve el vehículo. 4 grados de temperatura, las aguas de un río por el deshielo, que azota cruelmente el vehículo, madre e hija ahí dentro. 14 horas interminables, hasta el día siguiente, sábado 7 de marzo del año 2015, cuando un pescador explora la zona y se percata de ese vehículo. Llama rápidamente a las autoridades y Taylor Bedes, oficial policía, se persona ahí junto a otros 3 oficiales, entre ellos algunos bomberos. Estos 4 hombres dan testimonio de lo que vivieron allí, porque al ver el vehículo escuchan una voz cálida de mujer que grita: ayúdennos, ayúdennos. Ya vamos, señora. Y bajan allí, ¿no? Y se encuentran con una mujer al volante que está muerta. Después se sabe que falleció en el momento del impacto del accidente. Llevaba 14 horas muerta. Empiezan a manipular el vehículo para acceder mejor. Y no se dan cuenta al principio de que hay un segundo pasajero. Una pequeña, de 18 meses, en un asiento infantil, una silla elevadora, a pocos centímetros del agua. El pulso es débil, está con vida, lleva así 14 horas. La sacan de ahí, la llevan rápidamente al hospital y los médicos se quedan perplejos porque esta niña, Lily Grosbeck, cuya madre fallece en ese accidente, consigue sobrevivir ante lo que es un milagro.
para los expertos. Podría haber muerto de hipotermia, una bebé, 14 horas, y lo que supone eso. Pero el milagro está ahí. Y esa voz desconocida, esa misteriosa voz que estos 4 oficiales pudieron percibir al unísono, ¿de dónde provenía? ¿Acaso era la madre? No, no pudo ser, estaba muerta. Se supo que llevaba así, como os digo, 14 horas según el informe policial. Y la bebé no podía ser. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Acaso era un efecto provocado por la corriente del agua? Pero esa voz era nítida. Los 4 la describieron al detalle. Una voz de mujer que pedía socorro. ¿Acaso una voz del más allá? El oficial Taylor Burdos, tras lo que vivió ahí, un hombre que estaba perdiendo la fe por tantos casos a los que se había enfrentado como policía, tuvo un shock en su interior. Llegó a escribir un libro después contando esta historia, salió en televisión dando este testimonio y diciendo que lo que había vivido allí no es humano. Algo sobrenatural estaba ocurriendo ese día 7 de marzo de 2015 en Estados Unidos. Él está convencido a día de hoy de ello y sus compañeros que lo vivieron en primera persona también. En concreto, personalmente, el oficial Taylor cree que fue un ángel de la guarda que les avisó para rescatar a esta niña. Hay otros que piensan, acercándose a esta historia, que pudo ser incluso el propio espíritu de la madre, que todavía seguía ahí y que de alguna manera no descansaría hasta ver a su hija salvada. Pero lo que es innegable es que algo que se escapa a ojos humanos aconteció ese día, amigos, en ese punto concreto del río Spanish Fork, en Utah, Estados Unidos. Y muy reciente a nuestros días, en 2015, una historia que ha ocupado titulares, medios digitales, televisiones, libros incluso, porque esto está ocurriendo. Es una señal quizá de que el más allá existe, de que la muerte no es el final, de que hay una realidad invisible que nos rodea. Taylor Burdos y los oficiales Jared Warner, bombero, Brian DeWhite, policía, Paul Tomasky y bombero también, están seguros de ello. Pero fijaros, esta niña es un milagro. La pequeña Lily sobrevivió ante la mirada estupefacta de los médicos que la rescataron. No tenía ningún tipo de síntomas, de enfermedad, de heridas provocadas por ese accidente. Ya no solo por el impacto, sino por tantas y tantas horas que pasó allí. El frío helador, hasta el punto de que quienes ayudaron a este rescate se mojaron, ¿no? Entraron en las aguas gélidas, 4 grados de temperatura, y luego tuvieron que ser atendidos por hipotermia. Y una niña de 18 meses, durante 14 horas, y resulta que estaba intacta. ¿Qué está ocurriendo? Aparte de esa misteriosa voz, puede ser que también esta niña estuviera protegida por una especie de fuerza invisible. Es sorprendente, amigos. Pero uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo? Algo está ocurriendo. Es innegable. Y no solo eso. Quienes han vivido esta historia, alejados de Dios en ese momento, ahora resulta que se han acercado. Ahora resulta que su fe es desbordante y se ven obligados de alguna manera a contarlo al mundo, a dar testimonio de lo que han vivido. Qué fuerza tiene este testimonio que llega más allá, al fondo de las personas. Sorprendente. También sorprendente la historia acontecía en el año 2012 en Argentina. Unos padres y una niña recién nacida, prematura, extremadamente prematura, de 26 semanas, 750 gramos de peso, y nace sin respiración, sin pulso. Los médicos la dan por muerta, y en lugar de esperar 2 horas aproximadamente de cautela para ver si la niña en estos casos finalmente reacciona, los médicos, el médico que lo trata esto,
la lleva directamente a la morgue y le dan el acta de defunción a sus padres, cuyos nombres son Fabián Verón y Analia Boucher. Estos padres, imaginaros, ya tenían 4 hijos, pero destrozados, ¿no?, por lo que viven ahí. Al día siguiente van a la morgue a despedirse de su pequeña. La temperatura ahí es extremadamente baja. Y ya no solo es el frío físico, sino el frío interior, ¿no? Al despedirse unos padres de una pequeña que ya no volverán a ver nunca, ni a verla crecer. Y resulta que cuando abren el lugar donde está el supuesto cadáver, la niña empieza a reaccionar, tiene signos de vida y finalmente sale de ahí. Los médicos la tratan y sale adelante. Es el caso de Luz Milagros. La iban a llamar Luz, pero la llamaron Luz Milagros, porque fue un auténtico milagro lo que se vivió ahí. Estos padres lo vieron como un milagro. ¿Fue una negligencia médica? Sí. Pero ¿y si no hubiera mostrado signos de vida en ese momento preciso en el que los padres bajan a la morgue? Después de horas, toda una noche ahí metida, esta niña hubiera muerto y estos padres se hubieran despedido ya para siempre de ella. En cambio, volvemos a la providencia, a esa fuerza invisible que está ahí entre nosotros y que permitió de alguna manera, en el año 2015 ya, con la pequeña Lily en ese coche en las gélidas aguas del Spanish Fork, que saliera con vida, y que la pequeña Luz Milagros, en un hospital en Argentina, en el año 2012, volviera de alguna manera a nacer, a renacer, tras las miradas estupefactas de sus padres, que se abrazaron, ¿no? Un eterno abrazo que dura hasta hoy, porque no es el abrazo físico, sino el abrazo espiritual, ese vínculo, ¿no?, que nos une a todos, que es el amor, que es el cariño, que es la entrega, ¿no? En estas historias, ecos de la eternidad, podemos ser testigos de ello, amigos. Y por eso estamos aquí, para convencernos, aunque no es mi intención convencer a nadie, pero sí mostrar al mundo que esto existe y que no estamos solos en esta vida. La muerte no es el final y estamos llamados a la eternidad. Una experiencia que es como si la hubiera vivido ayer mismo. Sucedió ya hace bastantes años, concretamente el 27 de enero del año 2012. Ese día tuve una entrevista con una monja de clausura que rompió la clausura para hablarme de cómo estuvo poseída por Satanás. Fue un auténtico calvario que vivió en el convento y obtuve el permiso de la superiora de la congregación, que por deber de discreción no voy a citar tampoco, y pude estar así con Sor María del Rosario, a la que acompañaba ese día Sor Inés, una compañera suya conventual, una hermana suya conventual. Al principio ella estuvo pues muy atacada por el demonio sin saberlo, hasta el punto de que la tiraba al suelo, ella empezaba a echar espumarajos por la boca y la Madre Superiora llegó a pensar que tenía ataques epilépticos. La llevaron al médico, lo corroboró, le mandó una medicación que a punto estuvo de acabar con su vida y providencialmente, porque el Señor nunca nos deja solos, y en este caso María del Rosario obtuvo la ayuda inefable, ¿no?, la ayuda divina. Fue a dar con un médico que le dijo: si usted, hermana, llega a estar un día más tomando esta medicación, ahora estaría muerta. Claro, imaginaos, ¿no?, cómo ese día, ¿no?, 27 de enero de 2012, cuando yo me dirijo en mi coche hacia este convento que está en una zona
pues de campo, en parte montañosa, por una carretera sin asfaltar, un convento de clausura al que ni siquiera tiene hospedería, es decir, perdido, un convento perdido en una de las 50 provincias españolas. Y ahí voy yo con mis grabadoras porque estoy en aquel momento preparando un libro que es un instrumento, sigue siéndolo hoy, que se titula Aquí lo tengo conmigo, así se vence al demonio, donde además recojo, aparte de mi entrevista con el padre Amorth y otros exorcistas de renombre internacional, los testimonios de personas que estuvieran poseídas por el maligno, ¿no? Como el caso de Sor María del Rosario. Y este libro, pues yo creo que sigue haciendo mucho bien, ¿no? Sigo recibiendo, de hecho, testimonios de personas que han sufrido de alguna manera los acometidos del maligno o que los están sufriendo y que me piden que les ponga en contacto con un exorcismo, ¿no? Con un exorcista, porque el ministerio exorcístico es un ministerio de caridad, donde los haya. Pero fijaos que os voy a leer, ella estuvo finalmente, bueno, pues se dieron cuenta, el obispo intermedió para que Sor María del Rosario fuese a visitar a un exorcista, al padre Salvador Hernández Ramón, el exorcista de la diócesis de Cartagena, y fue así como ella, a partir de entonces, se puso en manos de este sabio exorcista, de este hombre de oración humilde donde los haya, y estuvo sometida a 7 meses de exorcismos. Fijaos, os voy a leer algún pasaje, ¿no?, de su testimonio, de esa entrevista que yo mantengo con ella. Duraron 7 meses, ¿no?, a razón de una sesión por semana. Lo recuerdo con verdadero pavor, me comentaba Sor María del Rosario, ¿no? Es evidente que yo no puedo retener, ¿no?, una entrevista celebrada en el año 2012, por eso recurro ahora a la lectura para ser ecuánime, ¿no?, en las respuestas de ella, ¿no? Dice, lo recuerdo con verdadero pavor, los exorcismos, dice Sor María del Rosario, porque el demonio amplificaba entonces su maldad contra mí. Después de cada sesión acababa destrozada, como si me hubiesen propinado una soberana paliza. La noche anterior al exorcismo, fijaos, era terrorífica, decía Sor María del Rosario. Oía golpes y ruidos muy fuertes en mi cuarto, además de observar cómo se movía la manivela de la puerta sin que hubiese nadie. El demonio me arrojaba al suelo, golpeándome la cabeza contra él con enorme furia y arrastrándome por toda la habitación. También me obligaba a meterme debajo de la cama y hacía que la levantase luego. Movía los muebles, cambiándolos de sitio. Yo le pregunté, ¿todo eso lo hacía en una sola noche? Dice, y muchas cosas más, contesta Sor María del Rosario. Me hincaba la pata de la silla en la cara sin que pudiera quitármela de encima por el tremendo peso que adquiría, golpeándome a continuación en la cabeza, la espalda y el estómago. Los dolores recorrían todo mi cuerpo como verdaderas descargas eléctricas. Una vez me puso haciendo el pino con la cabeza en el suelo hasta el punto de alcanzar una perfecta rigidez corporal. Me sometía también a bruscos cambios de temperatura, haciendo que tiritase de frío polar pese a estar abrigada, o por el contrario, que experimentase un calor sofocante. Los olores eran otro fenómeno rarísimo, percibía efluvios de sangre y putrefacción totalmente desconocidos para mí. Tenía visiones nocturnas de auténtico terror cada vez que intentaba conciliar el sueño. Veía siempre los mismos ojos escrutadores que trataban de herirme en lo más profundo del alma. A veces esa mirada terrorífica se enmarcaba en el rostro negro de un animal salvaje que abría su enorme boca mostrándome una horrible dentadura. Alrededor de su monstruosa cabeza percibía otras muchas más pequeñas con las mismas facciones y negrura. Yo le pregunté, ¿y no le despertaba a Sor María del Rosario el demonio por la noche a la hora antinona, que es la hora, si nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la madrugada, ¿no? Porque al demonio le gusta siempre llevar la contraria, ¿no? Y dice, contestaba ella, durante los 7 largos meses de exorcismos no hubo una sola noche que no lo hiciese. El demonio aprovechaba también la hora de las tinieblas para seguir mostrándome cosas espantosas
y hacerme sentir un miedo atroz. Pobre mujer, Sor María del Rosario, ¿no? Qué calvario experimentó ella. Ella era muy devota, y lo es, de hecho, porque ella quedó liberada por la infinita misericordia del Señor en el santuario mariano de Fátima, donde fue allí. Y además no en un día cualquiera, sino que fue el 1 de noviembre del año 2011, es decir, en la fiesta de la Divina Misericordia, el mismo día de la beatificación de Juan Pablo II. Fijaos, amigos, que para Dios no existen las causalidades, no, las casualidades, mejor dicho, existen las causalidades. Ahí quedó liberada, en el santuario mariano de Fátima, después de un enorme calvario, ¿no? Porque, fijaos, ¿no? Ella tenía un amor enorme a la Santísima Virgen, ¿no? Que se transformaba de pronto en un odio visceral que ella no podía entender, ¿no? Le impedía escuchar los cánticos dedicados a ella, ¿no? Y en la Eucaristía, ¿no? También, ¿no? Y en el sacramento de la reconciliación. Decía, constituía una pesada carga para mí confesarme, ¿no? Cuando me disponía a entrar en la capilla, el demonio giraba con fuerza mi cuerpo en la dirección contraria para que no franquease la puerta. Otras veces, si lograba entrar, me envolvía en un profundo letargo o hacía que me desplomase en el suelo. Durante la Eucaristía no me dejaba ni un instante de respiro, apoderándose no solo de mi cuerpo, sino también de mi mente con sentimientos de odio hacia el sacerdote que celebraba la misa. Ese mismo odio me lo infundía hacia las hermanas que intentaban ayudarme, incitándome a arrojarlas por las escaleras. En los momentos en que no era yo, llegué a agredir físicamente a algunas de ellas. Tremendo, amigos? Es un testimonio escalofriante, pero es un testimonio al mismo tiempo cargado de esperanza, de cómo Sor María del Rosario se abandonó en la infinita misericordia del Señor, quedó liberada, como os comento, en el santuario mariano de Fátima. ¿Y por qué? Es la pregunta que os habrá saltado desde que he empezado a contaros esta historia, ¿no? Que viví en primera persona. ¿Por qué María del Rosario, siendo un alma elevada, un alma enamorada del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, por qué quedó poseída por Satanás, por el jefe de todos los demonios? Dios permitió esta posesión para purificación de su alma y para purificación de las almas que la acompañaban en el convento de clausura. Había habido algunos sucesos desagradables en el convento. Había habido alguna hermana que había abandonado sus votos, que había salido del convento, y reinaba una desarmonía, ¿no?, en la convivencia conventual. Y fue precisamente María del Rosario el alma elegida para someterse a este calvario que duró años, que requirió 7 meses de exorcismos, una sesión diaria, durante las cuales pues, el Padre Salvador recitaba el antiguo ritual de exorcismos del Papa Paulo V de 1614, al tiempo que recurría al aceite, a la sal exorcizadas y al agua, por supuesto. Y finalmente, pues María del Rosario quedó liberada y hoy pues es una monja que está absolutamente liberada, ¿no?, del maligno, que es un alma elevada, insisto, y que gracias a ese sacrificio suyo enorme, bueno, pues pudo acercarse todavía más a Dios y, lo que es más importante, acercar a la comunidad conventual pues a la infinita misericordia, ¿no?, de Jesús. Quería compartir con vosotros esta experiencia porque para mí, os comentaba al principio, es como si sucediera ayer, ¿no? Quedó grabada esa entrevista, todavía recuerdo su rostro, ¿no? Casi pálido como un cirio, ¿no? Su mirada resplandeciente, ¿no? Ya una mirada en la que no veías en absoluto al demonio, sino que veías a Dios, ¿no? Una mujer de Dios, ya cuando había quedado liberada, ¿no?, 6 meses aproximadamente después de ese infierno que vivió en primera persona ella, ¿no? Así que, bueno, yo creo que podemos extraer una conclusión positiva, ¿no? Y es decir, que hay que confiar siempre en Dios,
Que Dios a veces, bueno, pues nos lleva por caminos que humanamente no entendemos, pero que finalmente las piezas de ese puzzle disperso, de ese tapiz, ¿verdad?, que nosotros vemos del revés, pues sin embargo Dios lo está contemplando con su perfecta armonía, ¿no? Y al final lo importante es confiar en Dios, que si confiamos en Dios al final, aunque no nos libremos ninguno del sufrimiento ni de los obstáculos que todos tenemos, pues seremos felices de verdad, ¿no? Y apostaremos en cualquier caso a caballo ganador. Pues ahí lo dejo, amigos, lo dejo a vuestra reflexión y os emplazo en Refugio Zabala TV a un nuevo vídeo donde compartiré con vosotros otras experiencias personales. Que Dios os bendiga a todos.